Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 10, la herramienta pincel, parte 1. En este vídeo voy a hablar de esta herramienta, la herramienta pincel. No la confundáis con la herramienta de selección rápida, ya que tienen un icono parecido, pero evidentemente son herramientas completamente distintas. Seguramente penséis que una herramienta de pincel solo sirve para dibujar, y en parte es verdad. Pero sea cual sea el uso que hagamos de Photoshop, nos interesa mucho conocer cómo funciona la herramienta de pincel, ya que la mayoría de herramientas importantes de Photoshop comparten conceptos o parámetros con esta herramienta, es decir, tienen un funcionamiento muy parecido. Por tanto, aunque luego no uséis mucho el pincel como tal, que de todas formas yo creo que sí que lo vais a usar, pero incluso aunque no usaseis el pincel, os interesa entender todo lo que explicaré aquí porque, repito, tendrá mucha aplicación cuando hable de otras herramientas. Genial, así que nos aseguramos de tener seleccionada la herramienta de pincel. Como con cualquier herramienta, lo normal sería fijarse ahora en la barra de opciones que aparece debajo de los menús, y de hecho lo haremos enseguida, pero en el caso del pincel hay un parámetro importante que está en la propia barra de herramientas y es el color. Al final de la barra de herramientas siempre tenemos el color frontal y el color de fondo. Normalmente el que se usa más es el color frontal. Hago clic en el color frontal para elegir otro color para pintar y aquí puedo usar el selector de color que ya hemos visto en otros apartados de Photoshop. Este selector de color nos permite definir un color de una forma bastante visual. Podría hacerlo también con valores numéricos para H, que es hue, que significa tono en inglés, saturación y brillo, o bien rojo, verde y azul, o bien otro de los formatos de color que me ofrece aquí. Pero yo creo que lo más sencillo es que os aseguréis de hacer clic en la H para que en esta columna aparezca el tono en vez de la saturación o el brillo, que aparezca el tono, y de esta forma aquí elijo el color básico, por así decirlo, y a la izquierda lo matizo en cuanto a saturación, que viene a ser la viveza o pureza del color, y nivel de brillo. Por ejemplo, si quisiera un verde de color oscuro y un tanto apagado, vendría primero aquí a elegir el tono de verde que quiero. Para que sea un tono más bien oscuro vendría hacia abajo, por aquí, y si quiero que sea más vivo lo llevaría a la derecha, o más apagado, con menos viveza o menos saturación, hacia la izquierda. Y una vez lo tengo, acepto y ahora ya podría pintar con este color. En muchas ocasiones nos va a interesar pintar con color negro puro o blanco puro. Y es por eso que hay un atajo para asignar automáticamente el blanco y el negro como color frontal y color de fondo. Ese atajo es la tecla D. Si pulso la tecla D, automáticamente, como veis, se me ha puesto el negro aquí y el blanco, que ya estaba, pero si no lo estuviera, habría aparecido. Es lo mismo que hacer clic en este pequeño icono, pero es más fácil pulsar la tecla D. De esta forma ahora puedo pintar con negro. Hay otro atajo interesante que es la tecla X. Con la tecla X intercambio el color frontal por el color de fondo, tanto si son blanco y negro como cualquier otro. Esto significa que ahora podría pintar de color blanco. De nuevo, este atajo se corresponde con este pequeño icono que hay aquí. Es decir, con la tecla D asigno colores por defecto y con la tecla X intercambio los dos colores que tenga como color frontal y color de fondo. Perfecto, pues ahora que hemos hablado de la parte de los colores, vamos a pasar al apartado de la barra de opciones. Voy a hacer unos cuantos pasos atrás para quitar lo que había hecho y que nos quede el documento limpio para continuar explicando lo que encontramos aquí arriba en la barra de opciones. Comenzando por la izquierda vemos un círculo y el número 50. Esto significa que en este momento estoy utilizando un pincel redondo y con un tamaño de 50 píxeles. Para ver más datos hago clic en la flecha que apunta hacia abajo y se despliega este panel donde veo que puedo modificar el tamaño con este control deslizante. Si lo pongo en un valor pequeño, el tamaño se reduce y si lo pongo en un valor más grande, con un máximo de 5000 píxeles, si lo pongo en un valor más grande, como digo, el tamaño lógicamente aumenta. Hay un atajo para variar el tamaño más fácilmente desde el teclado que consiste en usar las mismas teclas que ya vimos cuando hablé de la herramienta de selección rápida, que también funcionan con la herramienta pincel y con otras herramientas tipo pincel, que son esas teclas que tienen el interrogante de cierre y de apertura.
Con el interrogante de cierre puedo hacer más pequeña la forma del pincel y con el interrogante de apertura, que está a la derecha, puedo hacerlo más grande. Bien, para continuar examinando los parámetros de este panel, puedo volver a venir arriba y desplegarlo, o también puedo simplemente pulsar botón derecho sobre el lienzo mientras tengo esta herramienta seleccionada. Después del tamaño veréis que tengo la dureza. La dureza determina el aspecto que tiene el contorno del pincel cuando pinto, la nitidez, digamos, de ese contorno. Si está al 100% será un contorno muy duro y por tanto muy definido, que es el tipo de contorno que he estado usando hasta ahora. Si lo llevo al extremo contrario y le pongo una dureza del 0%, veréis que ahora pinto con un borde muy difuso, muy distinto al que tenía antes. Y evidentemente si le pongo un valor intermedio como el 50%, será un borde difuso, pero ni tan nítido como aquí, ni tan difuso como aquí. Antes de seguir voy a rellenarlo todo de color gris al 50% para borrar todo lo que he hecho y os voy a explicar cuál es el atajo de teclado para la dureza. Para el tamaño ya he dicho que son las teclas de los interrogantes, puedo hacer el pincel más pequeño o lo puedo hacer más grande, y para la dureza son las mismas teclas pero en combinación con Shift o mayúsculas, según como le queráis llamar o como esté etiquetado en vuestro teclado. Es decir, mayúsculas y la tecla del interrogante de cierre va a reducir la dureza hasta hacer un pincel muy blando, y en cambio mayúsculas o Shift y el interrogante de apertura lo que va a hacer es aumentar la dureza y que sea un pincel con un contorno muy definido. Pero también podéis modificarlo siempre con botón derecho y accediendo a los parámetros y al deslizante directamente. Además de poder modificar el tamaño y la dureza desde el propio panel o con atajos de teclado, hay una tercera forma de modificarlo que se parece a los atajos de zoom fluido que comenté en uno de los primeros vídeos. Lo que pasa es que, al igual que ocurre con aquel atajo, que combina teclado y ratón, puede no funcionarle a todo el mundo porque depende de las capacidades de la tarjeta gráfica. En todo caso, el atajo es distinto según si usamos Windows o si usamos Mac. Si usamos Windows, el atajo es la tecla Alt, la mantenemos pulsada, con la herramienta de pincel seleccionada, mantengo, como digo, Alt pulsada, y ahora con botón derecho del ratón sin soltarlo, puedo cambiar el tamaño moviendo el ratón horizontalmente, veis que el valor de diámetro varía, y puedo cambiar la dureza si en vez de moverlo horizontalmente lo muevo verticalmente. Hacia arriba reduzco la dureza y hacia abajo aumenta. Veis que hay unos valores superpuestos que me indican el valor. Repito, en Windows mantengo pulsada la tecla Alt, mantengo pulsado el botón derecho del ratón y ahora con movimiento horizontal cambio el tamaño, con movimiento vertical cambio la dureza. Si usáis Mac, en cambio, lo que tenéis que hacer es mantener pulsadas las teclas Control y Opción y a continuación clic y arrastrar a izquierda o derecha, bueno, lo voy a simular como si estuviera en Mac, ¿no? Pulsáis Control y Opción y arrastráis a izquierda o derecha para cambiar el tamaño y arriba y abajo para cambiar la dureza. He vuelto a borrar lo que teníamos para dejar esto limpio y he seleccionado el color negro como color frontal para variar un poco y vamos a continuar pulsando botón derecho para seguir viendo qué nos ofrece este panel. Después del tamaño y la dureza, que ya los he comentado, encontraremos aquí debajo unas carpetas que nos ofrecen distintos estilos de pincel. Esto es un apartado que cambió a partir de Photoshop CC 2018, así que si tenéis una versión anterior no lo veréis exactamente como lo muestro aquí. Antes de entrar a hablar de qué son estos pinceles, vamos a ver cómo mostrarlos de distintas formas. Por un lado, puedo hacer más pequeño o más grande este panel o ventana flotante y puedo utilizar también este deslizante para hacer más pequeños los pinceles o más grandes, porque aunque ahora estoy mostrando los que vienen por defecto con Photoshop, podemos descargar más de internet y podemos tener muchos aquí. Por tanto, nos puede interesar reducirlo o ampliarlo para ver más o menos en la vista que nos ofrece el panel. Además de esto, podemos ver el nombre del pincel, el trazo y la punta. Fijaos que aquí arriba a la derecha tengo esta especie de icono de engranaje que aparece en muchos paneles en Photoshop. Cuando veáis un icono de rueda dentada como este,
significa que podéis hacer clic para que se abra un menú contextual que afecta al panel actual. En este caso, como decía, puedo mostrar el nombre del pincel, el trazo del pincel y la punta del pincel que ya lo tenía marcado. En este caso los pinceles me ocupan mucho más espacio, pero esto depende de las preferencias de cada cual. Yo voy a quitar nombre y trazo y voy a dejar otra vez solamente la punta visible. Bien, dicho todo esto, aunque aquí veáis muchos pinceles y de hecho podéis descargar muchos más de internet, la mayor parte del tiempo estaremos trabajando simplemente con un pincel circular, sea difuso o definido. Realmente son el mismo pincel con distintos niveles de dureza. De todas formas, sí que quería advertiros una cosa. Desde Photoshop CC 2018 hay pinceles que nos pueden cambiar a una herramienta diferente, cosa que confunde un poco. Es decir, aquí tengo un pincel de efecto especial que tiene el icono del pincel. Por tanto, si hago clic, yo ahora puedo utilizar un efecto de pincel de salpicadura como este. Pero si en cambio elijo otro pincel como por ejemplo este, que tiene un icono diferente y que de hecho me muestra, si dejo el cursor encima, ya me indica que me va a cambiar a la herramienta dedo, me muestra la herramienta a la que me cambiará. Fijaos a la izquierda las herramientas que cuando hago clic me ha cambiado de herramienta. Y ahora intento pintar y no pinto, porque realmente es una herramienta que sirve para emborronar lo que ya esté pintado, por así decirlo. Vuelvo otra vez a la herramienta de pincel. Por tanto, botón derecho y para no complicarnos la vida de momento, seleccionáis el pincel circular, le dais la dureza deseada y por ahora no podéis experimentar, evidentemente. Photoshop no se va a romper, ¿no? Podéis probar cosas por aquí, pero limitaos en general al pincel circular hasta que más o menos vayáis entendiendo cómo se maneja todo esto. Bueno, volviendo a la barra de herramientas y continuando hacia la derecha, tenemos este icono que me permite abrir el panel de ajustes del pincel. Hago clic y se abre este panel donde, como vemos, hay muchos apartados, cada uno de los cuales, como ahora veremos, tiene muchos parámetros, aunque todo lo que hay aquí lo voy a comentar un poco por encima porque si no, no terminamos ni mañana. El pincel visto a fondo sería como para hacer un curso dedicado únicamente a todas las opciones que ofrece. De todos modos, intentaré dar algunas pinceladas de lo que se puede hacer desde este panel. Lo voy a poner un poco a la derecha para que me deje más espacio libre aquí. Y también para variar un poco voy a seleccionar un color diferente, por ejemplo, un color azul como este de aquí. Comenzando por el primer apartado, forma de la punta del pincel, aquí encontramos el parámetro más importante de un pincel, que es la forma de la punta, ya que luego esto me va a determinar el trazo. Esto puede confundir un poco porque recuerda bastante a lo que veíamos antes de los pinceles. Con botón derecho, esto de aquí. La diferencia es que aquí solo elegimos la punta del pincel y por elegir otra punta de pincel no nos va a cambiar de herramienta ni nos va a provocar un cambio drástico en los parámetros. Ahora tengo seleccionada la punta redonda, pero podría elegir, por ejemplo, esta mezcla de grises Kyle, que como veis es un pincel diferente y por tanto tiene un trazo distinto, aunque bastante aburrido. Ahora veremos cómo hacer que este trazo sea más variado. Voy a elegir, por ejemplo, esta punta de pincel, que como veis es una especie de hojas, y la usaré para explicar algunos de los parámetros que tenemos por aquí. Para empezar, aquí debajo tenemos el tamaño, que es simplemente el parámetro de tamaño que ya habíamos visto antes. Y por cierto, fijaos que cada vez que cambie un parámetro, aquí debajo se actualiza la vista previa del trazo para que, sin tener que hacer pruebas, ya me pueda hacer una idea de cómo variará el trazo en función del parámetro que yo haya cambiado en este panel. Aquí tenemos la opción de voltear X o voltear Y, que es para darle la vuelta al pincel, es decir, que en vez de salir así, nos salga, por ejemplo, boca abajo, así. También podemos desde aquí rotar el pincel en el ángulo exacto que queramos. Aquí tenemos también la dureza, que en este caso está en gris porque la dureza solo está disponible para pinceles circulares. Y por último, en este apartado, tenemos el valor de espaciado. El espaciado lo que determina es cómo de juntas se aplican las puntas del pincel al dibujar un trazo. Es decir, cuando yo hago un trazo, realmente lo que se está haciendo es repetir muchas veces la misma punta del pincel. Si le pongo un espaciado muy bajo,
las puntas estarán tan pegadas que prácticamente no se verá la diferencia entre una y otra. Pero si pongo un espaciado más grande, veréis que en cambio las puntas aparecen más separadas. Bueno, esto por lo que respecta al apartado de punta del pincel. Si paso a dinámica de forma, puedo indicarle variación del tamaño, lo cual significa que aleatoriamente me puede cambiar el tamaño. Ahora ya no es un trazo todo el rato uniforme, sino que, como veis, va cambiando. Y aquí hay más parámetros como variación de ángulo o de la redondez, en los que no me entretendré porque simplemente quiero, como decía, dar una idea general de estos parámetros. A continuación tengo dispersión. Este es un parámetro interesante porque me permite que en vez de aplicarse las puntas del pincel de forma consecutiva, se puedan separar respecto al eje central del trazo. De esta forma ahora, como veis, aparecen más separadas y el trazo va adquiriendo más variación. Aquí puedo indicarle la cantidad de repetición de la punta del pincel a la vez que hago el trazo y la variación de la cantidad. Repito que todo esto no toméis nota, por así decirlo, porque simplemente estoy intentando dar una idea del tipo de cosas que se pueden hacer y vamos a terminar enseguida este apartado. Más cosas. Aquí tenemos textura, que me permite aplicar una textura de estas o de otras que tenemos aquí. Aquí ya nos perderíamos en las profundidades photoshoperas de este apartado. Podría, como digo, aplicar una textura. Con pincel doble puedo combinar dos puntas de pincel. Con dinámica de color puedo hacer que el pincel vaya variando de color. Y bueno, mejor no entro en los demás para no causar más confusión. Pero ya veis que se pueden configurar muchos parámetros y luego estos parámetros se podrían guardar como un pincel que retenga todos estos parámetros. Pero como ya he dicho antes, cierro este panel, como he dicho antes varias veces y lo repito, la mayor parte del tiempo usaremos un pincel circular con un tamaño, una dureza y no tendremos que preocuparnos de estos parámetros, por lo menos en esta fase del aprendizaje. Antes de terminar este vídeo, una pequeña advertencia. Si pulsáis la tecla bloquear mayúsculas o Caps Lock, desaparecerá el contorno, la previsualización de la forma del pincel. Es decir, si yo ahora pulso bloquear mayúsculas, solo veo esta especie de punto de mira. Voy a pulsar bloquear mayúsculas varias veces para que veáis la diferencia. Esto es algo que trae de cabeza a mucha gente que tiene activado bloquear mayúsculas y de golpe ya no ve la forma del pincel. Pinta, pero no puede ver ese contorno. Bueno, simplemente es pulsar bloquear mayúsculas y asunto resuelto. De momento termino este vídeo aquí para no hacerlo tan largo, pero en el siguiente acabaremos de ver los parámetros que aparecen en la barra de opciones de la herramienta pincel. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios y trataré de responderlas o incluirlas en futuros vídeos. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si os ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo.